Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea que estén escuchando esta conferencia. Como decía Beatriz, solo animarles no solo a escuchar, sino a ir durante la presentación. Ya pueden ir poniendo sus preguntas en la sección donde dice Q y A, quiere decir preguntas y respuestas. Entonces pongan ahí por favor sus preguntas para que podamos tener la conversación con el doctor Escobar, que nos acompaña hoy. Queremos simplemente por ahora darle la bienvenida a Samuel. Samuel, creo que para muchos de los que están oyendo, de quienes nos acompañan hoy, es una persona muy querida. No necesita gran presentación porque todos le conocemos. Veo gente que está llegando aquí desde Córdoba, en Argentina, desde Santa Fe, en Argentina. Y lindo sería que sigan poniendo ahí en el chat, que sigan poniendo sus saludos desde donde nos están escuchando y participando hoy. Entonces sigan sumándose por favor para saber con quién estamos conversando. Andrea Morales desde Guatemala, Emi Morales de Alemania, Andrea Gutiérrez de Chile, Gerson Manrique de México. Bueno, no podremos mencionar a todos porque se nos va toda la hora y lo que queremos es darle la bienvenida a Samuel. Samuel, como saben, vive en Valencia, España, entonces nos está acompañando en lo que para él es la tarde del lunes y nosotros aquí en Centroamérica la mañana. Y Samuel ha escrito, como saben, espero, este tremendo libro, En busca de Cristo en América Latina. Y por eso mismo también es que le invitamos en esta oportunidad para conversar con nosotros, porque tiene que ver con el tema de contracorriente que estamos estudiando. Mirar a Jesús con ojos latinoamericanos. Y quizá una primera pregunta es, ¿cómo fue? ¿Por qué en esta exploración, Samuel, del pensamiento cristológico del protestantismo en América Latina, qué preguntas motivaron este pensamiento suyo, esta búsqueda de Jesús en América Latina? ¿Cuáles fueron las preguntas que suscitaron esa búsqueda? Me estoy acordando de algo que parece anecdótico, pero que me parece que ayuda a entender y pensando para el futuro también es importante. Yo nací en Arequipa, en el sur del Perú, y esta es una ciudad muy católica y también muy española. La arquitectura de la ciudad es española, y hay un lugar donde en especial sentí eso, y es que el Colegio Internacional, Colegio Evangélico, donde yo estudiaba, estaba no muy lejos del convento de Santa Catalina. El convento de Santa Catalina es una de esas cosas que los turistas van a ver para ver nuestra herencia española. Y nuestro colegio evangélico, pues, era un edificio parecido al convento de Santa Catalina. Era un edificio y teníamos una forma, ¿no? El colegio era mixto, era el único colegio que en la ciudad era mixto, o sea, de hombres y mujeres. Y entonces tenía ciertas características paralelas a las de Santa Catalina. Y eso me ha hecho pensar en cómo, para comprendernos a nosotros mismos, tenemos que comprender la herencia recibida, pero no con un prejuicio protestante que dice de Nazaret no puede venir nada nuevo. O sea, de la Iglesia Católica no puede salir nada nuevo.
nada bueno tampoco. Resulta que eso es lo que hay que revisar. Y yo lo empecé a revisar temprano, empecé a darme cuenta, no a entender todo, porque es una cuestión sutil, pero mi conciencia histórica necesitaba una revisión. Y me doy cuenta que acá en España es importante que los evangélicos hagan esa revisión, porque la conciencia histórica está muy condicionada por el hecho de que la Iglesia Católica ha sido un poder que se ha ejercido con una actitud, vamos a decir, tiránica, y que como la Iglesia era una fuerza dominante en la época colonial, entonces la actitud ha sido triunfalista y hasta cierto punto de parte de la Iglesia Católica ha habido un esfuerzo por presentar a los evangélicos como a personas ignorantes que no tienen idea de la historia de su país, etc. Eso me parece que algo continúa. Todavía, y con razón, todavía en España la Iglesia Católica es un poder y no puede dejar de actuar desde una perspectiva de poder. Y los evangélicos son una minoría que ha sido discriminada y a la cual sistemáticamente se ha tratado de presentar como una minoría de ignorantes y de personas que no entienden a su país ni a su cultura. Eso es lo que creo jugó un papel a lo largo de los años en la formación de nuestra conciencia histórica. Resulta que sí, que de Roma hay cosas que pueden venir. Cuando yo estudié historia de las misiones y me enteré que hasta mediados del siglo XVIII no hubo misiones protestantes. Claro. Porque antes, ¿quiénes fueron los misioneros? Pues fueron los católicos, franciscanos, jesuitas, mercedarios, y cada uno, algunos más predominantes en ciertos países, y han dejado su herencia. De modo que esa conciencia histórica la tenemos que seguir trabajando, porque las nuevas generaciones nos desafían con nuevas preguntas para las cuales la herencia, esa herencia anterior al siglo XVIII, es importante y tiene claves para comprendernos a nosotros mismos. Y entonces, ¿qué nos cuenta Samuel sobre esta frase de Mackay, que dice que en realidad, en el otro Cristo español, que dice que en realidad el Cristo que llegó a las Américas no era el verdadero Cristo, que el que llegó, que el Cristo verdadero quedó en la prisión de la Inquisición en España? Eso es un poco complejo, pero a ver, es cuente. verdadero. Es verdadero, pero es un poco complejo, porque en España hay dos escuelas históricas. Una que presupone que durante la Edad Media hubo convivencia entre judíos, musulmanes y cristianos, que hubo convivencia y que hubo aceptación mutua y que eso tendría que tomarse en cuenta para construir el presente.
Y hay otra escuela que niega eso, que dice nunca hubo tal convivencia ni tal aceptación tan, diríamos, tan grata. No, no. Hubo siempre una manera de ver la sociedad española que veía, donde una comunidad se veía a la otra como enemiga. O sea, musulmanes, cristianos y judíos. Y fíjense todo lo que representa esta toma de conciencia. Yo he estado, no hace mucho, hace unas semanas, en una iglesia de acá, que un tiempo fue sinagoga y otro tiempo fue eh, eh, musulmana, ¿no? Mezquita, Mezquita. mezquita. Wow. Entonces, ahí hay un trabajo que hacer que es muy importante para comprendernos a nosotros mismos, porque es una de las cosas que descubrimos en nuestra búsqueda teológica. Durante estos años, eso es lo que pasó. Cuando comencé en la universidad, que comenzamos la comunidad internacional de estudiantes evangélicos, comenzamos con grupos como el Círculo Bíblico Universitario en el Perú y como otros grupos, GBU también en Chile o en diferentes países, ¿no? Yo he escrito una historia, Chispa y la llama, que es historia de esa manera en que al ser evangélicos nos vimos confrontados por este esfuerzo de construir una imagen negativa de nosotros. Entonces, viene ahí la tentación constantiniana, porque es toda una lectura de la historia. Te cuento que una vez viajé en Brasil, estaba viajando de Recife a Natal y se sentó a mi lado un pastor de las Asambleas de Dios. Entonces, cada vez que pasábamos por un pueblo, ¿no? Pasábamos por la plaza principal y ahí estaba la catedral. Y este hermano, pastor de las Asambleas de Dios, me decía, cuando nosotros vengamos y nuestras iglesias crezcan, vamos a construir templos más altos que los católicos. O sea, vamos a construir nuestro templo en la plaza, pero más alto. Esa tentación. Y interpretar eso, ¿no? Nos lleva a una lectura de la historia de la Iglesia tremenda. Es decir, y todavía hay interrogantes. Fue Constantino, o sea, el hecho de que Constantino, digamos, hiciese de la Iglesia cristiana una religión oficial, ¿fue bueno para la Iglesia? Yo, como anabautista, siempre he dicho que no, pero eso implica el comprender cómo actúa Dios en la historia. Y resulta que Dios actúa de una manera que es el Dios de la historia, ¿no? El Dios que nos llama hoy en día a evangelizar, a ser iglesia, a ser pueblo de Dios. Es el Dios que le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. O sea que ya lo puso en movimiento. Y entonces la iglesia estaba, según su fundador,
destinada a ser una comunidad en movimiento. De modo que el constantinismo puede haber sido una gran tentación, pero también puede haber cambiado la intención divina para la Iglesia. Y Roger Mell, que es un teólogo francés protestante, que tiene una sociología del protestantismo que es sumamente interesante. Roger Mell dice que para la Iglesia Católica siempre la Iglesia es un poder, mientras que para el protestantismo es una tentación acceder al poder, y que vivimos dentro de una cierta tensión en ese sentido. De modo que acá se nos plantean preguntas muy profundas y que tienen que ver con nuestra manera de entender cómo actúa Dios en la historia. Y sí, desde ese punto de vista que yo recuerdo, yo tengo vívida en la memoria la presentación que nos hizo René Padilla cuando volvió de sus estudios en Manchester. Nos hizo una presentación en la cual yo pude entender la escatología y el hecho de que nuestra visión de la acción de Dios en la historia tiene que tener esa dimensión escatológica. No puede tener el facilismo de ahora nos toca a nosotros y a nosotros llegamos y ya entonces nosotros haremos la voluntad de Dios, cosa que nunca hicieron los católicos, etc. ¿no? claro. Y resulta que los católicos se pasaron cristianizando el mundo hasta que empezaron los protestantes a mediados del siglo XVIII. Eso es, yo creo, uno de los temas que hemos explorado y que ha hecho que tengamos una visión más, una visión quizás más crítica y que se nos planteen preguntas que no tienen fácil respuesta, pero que son importantes, porque para el futuro, para el quehacer de la Iglesia en el futuro, va a ser importantísimo. Fíjense. Ahora, sí, perdón. Termine la idea y luego le pregunto. De los estadistas europeos de hoy, la única que ha hecho referencia a su persuasión cristiana ha sido la presidenta de Alemania, que es hija de un pastor. De modo que cuando entendemos este asunto de que se está descristianizando el mundo, pues no nos olvidemos que para que el mundo llegue a ser, para que la realidad de la Iglesia llegue a ser una realidad mundial, Dios actuó de cierta manera en la historia y que sin duda ahora va a seguir actuando. Así que, como digo, esta señora, no, que es la única que ha hecho referencia a lo cristiano. Nuestro presidente acá en España ha dicho que vivimos tiempos apocalípticos. Ese lenguaje figurado. Pero la señora Merkel ha utilizado el lenguaje en relación con la herencia cristiana de Europa como ninguna otra persona, y creo yo que tiene entonces allí una visión. Y no hay que olvidarse que es hija de un pastor. De modo que la vivencia de la descristianización de Europa es para ella algo
algo tremendo, como lo es para quienes piensan en el hecho de que el protestantismo misionero ha empezado a mediados del siglo XVIII. Entonces, si tomando ese, por un lado está esta descristianización, pero aquí estamos concentrando esta conversación en mirar a Jesús con ojos latinoamericanos. ¿Qué sería distintivo, particular, o qué factores entran en esa mirada, según todo el trabajo que usted realizó para escribir su libro, ¿no? Tremendo, es una semblanza histórica tan profunda y tan generosa, que es lo que me llama la atención de su libro. Pero entonces, ¿qué es particular de esta mirada latinoamericana hacia Jesús, a la persona de Jesucristo? Digamos que es una toma de conciencia, cosa muy importante, una toma de conciencia como evangélicos, que nosotros somos nuevos en el tema de la misión cristiana. Y eso nos va a ayudar a saber mejor cómo ser misioneros en la próxima década. Ahora, sobre todo, que hay una descristianización, un proceso de descristianización en Europa. Y en América Latina, nuestra reflexión teológica, lo que fui es explorando y explicando e intentando entender qué significa ser cristiano en América Latina hoy. Y entonces a personas como Pedro Arana, como este servidor, como René Padilla, esa pregunta se nos planteó en un ámbito en el cual, digamos, se planteaba la validez de nuestro cristianismo como protestantes. Y claro, eso nos llevó a una postura un poco combativa, ¿no? ¿Puede de Roma venir algo bueno? Y resulta que ha estado viniendo por 15 siglos o más, porque es en el siglo XVIII que empieza la obra protestante. Pero también nos lleva a hacer la pregunta, ¿qué quiso? ¿Qué intención tuvo Dios cuando formó la Iglesia? ¿Que fuese una potencia? ¿O al decidir ser una potencia, al decidir ser un poder con Constantino, estábamos traicionando el propósito divino? Eso se nos presentó a nosotros en América Latina con mucha fuerza, porque en la universidad es donde se planteaban las preguntas. En la universidad, cuando yo empecé con la Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos, fue por allá por los años 50, 58, 59. He tratado de resumir en ese libro que mostrabas en antes. Y hemos tratado de entender, pero creo que todavía no hemos aprendido del todo y que en parte nos toca ir reflexionando de manera que entendamos cuál fue el propósito de Dios al enviar a un pueblo. ¿Para qué lo llamó Dios a Abraham? Para salir de su tierra y de su parentela a la tierra que yo te mostraré, como dice. Y si no hubiera salido Abraham, pues no habría habido un pueblo escogido. Así que todavía sigo haciéndome preguntas en relación con eso, porque me parece que ahora que se está descristianizando Europa,
y que se está experimentando esa pérdida de la herencia cristiana, es importante que renovemos nuestra visión. Y eso nos hace renovar también nuestra fe, porque quiere decir que entonces no tenemos la idea, vamos a decir, de que de aquí a poco va a venir casi siempre es dispensacionalista, ¿no? La visión. Entonces va a venir, Cristo se va a llevar a los suyos y lo demás, allá ellos. No puede ser. Eso tenemos que cambiar. Yo creo que el desafío que nos presentó América Latina, a René, a Pedro Lara, a mí, y que quizás nosotros no lo vimos con la claridad con que lo estoy presentando ahora, pero que fue eso. Fuimos a la universidad, yo fui a la universidad en la década del 50 y en el 59 llegó Castro al poder. Entonces los universitarios vivíamos desafiados por la Revolución Cubana. Mis compañeros, yo tenía compañeros que se fueron de guerrilleros, o sea que la fe en el marxismo teórico, los llevó a irse a preparar para la guerrilla en Cuba. Y volvieron a fundar, a crear, a formar guerrillas. Tuve yo una alegría muy especial, hará unos 2 o 3 años, cuando fui al Perú, y mi compañero Héctor Béjar, que había tenido ese peregrinaje, ¿no? Él era mi compañero, era mi amigo, su madre era adventista, y siempre habíamos discutido y conversado sobre Cristo y el cristianismo. Y él se fue a Cuba, volvió, fundó una guerrilla, pero se enfermó y entonces lo tomaron preso, lo metieron preso, y después los generales peruanos se dieron cuenta que si seguían haciendo eso, se iban a pasar la vida, peleando contra guerrilleros, que era mejor iniciar reformas. De modo que entonces los militares iniciaron una reforma educativa, una reforma agraria y una reforma tributaria. Porque si no, se dieron cuenta que se iban a tener que pasar la vida combatiendo guerrilleros. En ese proceso hemos aprendido todos. En ese proceso, y creo yo que tiene que seguir. Tiene que seguir. Ahora, Samuel. No podemos separar el hecho de Cristo de nuestra historia. Del hecho y justamente. Eso, sí. Ahí justamente iba mi siguiente pregunta, y ya para cerrar este momento y abrir a algunas de las preguntas de las y los participantes, es que entonces la persona de Jesucristo, aquí la gente muchos de los participantes aquí están haciendo este estudio de contracorriente y encontrándose con Jesús como maestro, como siervo y como amigo. ¿Qué papel juega esa relación, esa búsqueda de la relación personal, del encuentro con Jesús? No solo hablar de estructuras del cristianismo como un movimiento, sino esta vivencia personal de la fe y del encuentro con Jesús. ¿Qué nos comentas sobre eso? Una nueva
una lectura, digamos, una lectura cuidadosa del Nuevo Testamento hoy nos lleva a cuestionar el constantinismo, a cuestionar la unión entre iglesia y poder que se ha dado a lo largo de los siglos. Y a no ceder nosotros a la tentación, porque está ahí esa tentación. Y entonces nos damos cuenta que hemos de entender las palabras de Jesús, que con tanta claridad nos dice cosas como el que a mí viene no le echo fuera, y el que me quiera seguir tome su cruz y dígame. Uf, qué difícil, qué difícil. Sobre todo cuando hemos tenido la tentación de envidiar la postura de Jesús como una fuerza, un poder político, económico, social. El proceso de comprensión de esto continúa y me parece que es ahí donde nosotros y las nuevas generaciones tienen que continuar su aprendizaje. Yo me emocioné mucho una vez que fui a visitar el Escorial y fui a un cuarto que era el dormitorio de Carlos V. Era muy interesante porque desde el dormitorio de Carlos V se veía el altar. O sea, él tenía su acceso personal al altar. Y también, entonces, me di cuenta que tenía fe en Cristo, que creía que podía encontrar algo en Cristo, que se hizo construir su cuarto allí para mirar Fascinante. lo que era la misa, pues entonces, ¿no? Para mirar la misa desde ahí. Y entonces, claro, se nos plantean las preguntas, ¿cómo actúa Dios en la historia? Siguen siendo preguntas importantes, siguen siendo preguntas que leyendo el Evangelio, leyendo y tratando de leerlo en su contexto, vamos entendiendo mejor, pero también vamos confrontando nuevos retos, nuevos desafíos. Conocer a Jesús desde su persona y no desde nuestras exclusiones y categorías tan fijas y a veces tan autojustificantes, ¿no? Claro, claro. Mire, Samuel, ya están llegando varias preguntas y comentarios y voy a tratar de, en algunos casos, compilar un poquito para que nos dé tiempo, ojalá, a interactuar con varias de ellas. Y una de ellas es, que es sobre evangelizar sin colonizar. ¿Cómo podemos ayudar a las iglesias conservadoras a descolonizarse? Y esto tiene un poco que ver con esta mirada constantiniana, ¿no? ¿Qué nos comenta? Bueno, aquí es donde hemos de reconocer nosotros, los de la FTL, hemos de reconocer que algo bueno puede venir de Roma, ¿no? Algo bueno puede venir de Roma. Y mientras no entendamos bien qué es eso bueno, no nos entenderemos ni sabremos bien nuestro papel en la historia. Esa ha sido la exploración que, digamos, nos ha ocupado
en todos estos años de peregrinaje teológico. Y claro, se nos ha ido planteando con una fuerza tremenda. Entonces no vamos a llegar a ser nosotros, como aquel pastor de las Asambleas de Dios quería, más grandes que ellos. No nos ha llamado a eso Cristo. Ahí está. Todavía sigue siendo un desafío al que tenemos que responder. Y las nuevas generaciones tienen que responderlo. Y las nuevas generaciones son por sí mismas críticas. A mí me resulta un poco cansador. Veo las noticias todos los días, mientras como veo las noticias. Y a veces ya me canso, porque ya se repite lo mismo. Y entonces uno dice, nos están tratando de lavar la mente o nos están tratando de vender algo. Y es así mismo. Es así mismo. Y entonces, a menos que estemos alerta y que estemos despiertos, no entenderemos cómo ser discípulos de Cristo en este siglo XXI con todos los desafíos. Va relacionada a esta pregunta de Samuel Durán desde Bolivia y comenta un poquito que las iglesias protestantes han cambiado en forma de culto, de hacer misiones y prioridades, si las comparamos con las iglesias protestantes históricas, y también está surgiendo esta etapa del neopentecostalismo. Y las preguntas concretas que hace son, ¿hacia dónde cree que va la iglesia hoy? ¿Estamos en el camino correcto? ¿Debemos cambiar y reenfocarnos? Y de ser así, ¿cómo podemos hacerlo? Esas preguntas específicas son las preguntas que nos tenemos que hacer al conformar nuestra visión teológica. Y tenemos que estar dispuestos a aceptar las respuestas. Y es entonces que viene una lectura del Evangelio desde una perspectiva no constantiniana. O sea, desde la perspectiva del que ha estado en minoría y que tiene tentación de volverse mayoría, pero que tiene que aprender que ese no es el camino del reino. Ese no es el camino del reino de Dios. Y el camino del reino de Dios es otro. Las nuevas generaciones se dan cuenta, creo yo, porque son escépticas en cuanto a algunas cosas. Por ejemplo, a la gente joven en la televisión que yo escucho, no se plantea la pregunta del fin de la cristiandad, digamos, ¿no? No, se la plantea en términos de futuro. Y algunas cosas que son grandes valores para nosotros, que a veces somos todavía medio constantinianos, no, digamos, están dispuestos a cambiar. Y están planteando nuevas formas de decir las cosas y hacer las cosas, lo cual nos obliga a conocer mejor el Evangelio y sus desafíos. Y nos obliga a darnos cuenta que el reino de Dios es el marco dentro del cual hemos de entender el mensaje de Cristo. Entonces, si es así, justamente una de las preguntas que recibimos dice, ¿es la iglesia el reino de Dios? Entonces, ¿qué es el reino de Dios? Esa es la pregunta. O sea, esa pregunta es exactamente la pregunta que hay que hacerse. Y entonces, claro,
si pregunto qué es el reino de Dios, tengo que ir al Evangelio. Y tengo que leer el Evangelio, pero no desde la perspectiva del neo constantinismo, sino desde la perspectiva del reino de Dios. Es lo que tengo que explorar. Yo tuve el privilegio cuando estaba joven de leer a Stanley Jones. Stanley Jones fue un misionero en la India y escribió unas cosas muy hermosas. Una cosa que escribió era un comentario diario de la escritura que se llamaba Vida Victoriosa. Recorría toda la escritura. Y la otra es el prefacio a la teología cristiana. No, ese no es de Stanley Jones, pero es realidad el reino de Dios. Ese es el libro que leí de Stanley Jones y que me parece nos ayuda a darnos cuenta de qué significa el reino de Dios, qué significa en nuestro tiempo, qué significa el reino de Dios desde una perspectiva no constantiniana ni neo-constantiniana. Ese es nuestro desafío hoy. Ese es nuestro desafío como creyentes latinoamericanos hoy. Y aquí nos comenta Sueli desde Brasil, dice, el reino siempre fue y será la justicia de Dios manifiesta y revelada. Amén. Gracias, Sueli. Incluye eso, pero qué bonito, manifiesta y revelada. Y revelada. A manifiesta, esa palabra hay que sacarle el jugo. Manifiesta como en la presencia de Jesús. Jesús ahí volvemos a ese encuentro, ¿no? Al encuentro con Jesús mismo. Eso es. Y a una comprensión de cuál era entonces la intención de Jesús. Y en nuestro tiempo el desafío es mayor, porque estamos viendo que se van perdiendo en países donde antes tenían fuerza, se van perdiendo las digamos, convicciones cristianas. Pero no nos olvidemos, y acá viene el otro hecho tremendo de nuestro tiempo. No nos olvidemos que hay un cristianismo mundial. Por ejemplo, conectado con el Imperio Británico, se dio la evangelización en algunos países asiáticos. Entonces uno se imagina, pero un misionero británico predicando un mensaje revolucionario, no puede ser, hombre. Y los británicos son tan... Y resulta que si me pregunto sobre el reino de Dios, tengo que decir sí, porque ahora hay iglesias en Asia, en África, en Oceanía, que son expresión de la voluntad de Dios. Siempre me acuerdo de los misioneros que fueron a Arequipa, allá en mi ciudad, en el Perú. Eran de Nueva Zelanda. O sea que el Evangelio llegó de Europa a Nueva Zelanda. Y algunos piensan que gente como los piratas colaboraron en la expansión. Bueno, el hecho es que llegó a Nueva Zelanda. En el Perú, la única
obstetriz diplomada que teníamos en Arequipa, en mi ciudad natal, era Miss Preacher, Miss Susan May Preacher. Y resulta que Miss Preacher trajo al mundo a Mario Vargas Llosa, Oh, este servidor, wow. y al cardenal Landázuri en Arequipa. Qué bárbaro. De manera que yo estoy escribiendo, conectando este hecho. ¿Por qué? Porque Vargas Llosa sigue haciendo preguntas inquietas. Yo tuve la oportunidad de conversar largamente con Vargas Llosa cuando él vino a la Universidad de Pensilvania, que mi hijo estaba estudiando. Y siempre me acuerdo las inquietudes. Y a veces cuando leo El País el domingo, que es ahí donde él escribe, publica, veo que le siguen inquietando algunas de las mismas preguntas. Y me doy cuenta que tengo que poder dialogar con Vargas Llosa. ¿Por qué? Porque hay gente que sigue inquieta con esas mismas preguntas. Y el desafío es interpretar las preguntas de nuestro tiempo, releerlas a la luz de una visión cristiana de la historia y tratar de ser una presencia del reino de Dios en medio de los seres humanos, de nuestra generación. Y tenemos, Samuel, una pregunta interesante en ese sentido, del encuentro del Evangelio con la cultura. Dice Darlene Morales, como cristianos, muchas prácticas o costumbres de las culturas que leemos en la Biblia las aceptamos, las israelitas, pero nuestras culturas ancestrales de nuestras etnias no las aceptamos e incluso las satanizamos. ¿Cómo se vincula entonces esta identidad cultural con nuestra visión del reino de Dios para nuestros pueblos? Es justamente lo que estaba diciendo, ¿no? Por un lado, descubro como pensador evangélico que comenzó su carrera de seguidor de Cristo en la universidad. Encuentro que para que fuese posible una iglesia que esté esparcida por todo el mundo, fue necesario que fueran misioneros. Y estos misioneros a veces iban cobijados, vamos a decir, por el abrigo constantiniano. ¿No? ¿Cuántos misioneros anglosajones hemos tenido en América Latina? ¿Y cuántos de ellos han jugado un papel muy importante a pesar de sí mismos? ¿No? O a veces han ido descubriendo en el camino qué es lo que quiere el Señor. Eso es lo que pasa con lo que yo decía del reino de Dios, ¿no? Como me conmovió la lectura de Stanley Jones sobre el reino de Dios. Es realidad el reino de Dios. Entonces, ¿qué quiere Dios hacer en el mundo? A mí lo que me ayudó mucho a comprender esto fue cuando René Padilla volvió de Manchester y, por así decirlo, resumió su tesis doctoral en una presentación que explicara la visión escatológica de la historia. Y es lo que nos dio en cursos que tuvimos. Y yo siempre agradezco al Señor por haber recibido eso de René. Pero como digo, me siento triste que no he podido encontrar
el título de su tesis. Tarea pendiente. El título exacto de su tesis. Ya lo encontraré. O tú me lo buscarás. Eso, buscaremos juntos. Pero entonces me pregunto si vale la pena que nos explique un poquito, por si acaso, qué quiere decir con esta mirada escatológica, porque la palabra escatología también tiene como valores, sentidos diversos, ¿no? ¿Por qué no nos explica un poquito lo que quiere decir con lo significativo de esa mirada escatológica? Eso. La fuerza que tiene la visión bíblica es tremenda. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Uh-huh. Y serás una nación grande. Y serás de bendición a todas las naciones. ¿Esa es nuestra historia? Sí. O por lo menos esa historia, esa comprensión de la presencia de Abraham, que sale de su tierra y de su parentela, y por medio de quien Dios va actuando en el mundo, es algo que tenemos que seguir considerando en toda su riqueza. Y los momentos históricos y las situaciones históricas que nos desafían a veces nos van ayudando, han ido ayudándonos como iglesia a comprender un poco mejor el propósito de Dios para su pueblo, para su iglesia hoy en día, claro. Y sigue desafiándonos, porque yo creo que hay un poco la tentación de dormirse en un neoconstantinianismo, ¿no? En lo de aquel pastor pentecostal que te contaba. Nosotros vamos a hacer templos y más grandes. Así, claro. Vamos a ser poderosos. ¿Pero en qué sentido poderosos? Ahí está el tremendo desafío de la enseñanza sobre el reino de Dios. Y que como evangélicos tenemos que ir, cada generación, tenemos que ir entendiendo para nuestro tiempo. Y a mi generación le tocó responder cuando el marxismo, por la Revolución Cubana, empezaba a ser una fuerza atractiva en América Latina. Y tuvimos que desarrollar nuestra fe y vivirla en un ámbito de un desafío constante y tremendo. Quizás nosotros mismos no nos dábamos cuenta de que estábamos haciendo una relectura de la acción de Dios en la historia. Pero yo recuerdo que, claro, en la universidad, allá por los años 50, estudiabas, no podías evitar, con la Revolución Cubana no podías evitar las preguntas que planteaba el marxismo. Y esa fue la bendición de entender la visión escatológica que René Padilla expone en su libro. Y que en ese momento tenían fuerza, era nueva. Y no había tantas cosas de la historia que le agregaran, que le dieran la validez que le fue dando el tiempo. Así que consígueme el título de la tesis. Promesa, prometo. Samuel, una de las preocupaciones que comparte Abraham Morales se basa en sus comentarios sobre Europa y la descristianización. Dice, ¿será posible que en las nuevas generaciones latinoamericanas se pueda llegar a dar una descristianización como la de Europa? ¿De qué manera los cristianos podríamos participar
para evitar esa situación? Permíteme empezar con lo positivo. Acá, en España, hay una migración latinoamericana tremenda. No, aquí hay más colombianos que en ciertas regiones de Colombia. Y hay también peruanos, hay ecuatorianos. Y las iglesias han tenido que aprender cómo se vive hoy en un mundo de migrantes. Porque es donde se plantea. Y te doy un ejemplo. Hay una pequeña iglesia acá en España, como siempre he dicho, la Iglesia Católica ha tratado de presentar a los evangélicos como una minoría de gente ignorante, pobre y sin mayor significación social. Y los evangélicos se han acostumbrado un poco a una imagen un tanto así negativa, sin darse cuenta de su potencial. Ahora es que se están dando cuenta. Hay una historiadora gallega de allá del norte de Galicia, Galicia. ¿no? Evangelina Salazar se llama, y ha escrito una historia de los evangélicos en Galicia que se llama Galicia insumisa. Resulta que los evangélicos no podían enterrar a sus muertos. Claro. En la época, hasta no hace tanto. Y entonces, ¿qué pasaba? A veces el muerto se pasaba 2, 3 días esperando que el cura diese la autorización para que fuese al cementerio de disidentes. Era triste. Y esta historiadora muestra, porque es una historiadora tremenda, de calidad profesional y también de visión. Fíjate que se llama Galicia insumisa. Ver la historia de una comunidad como una historia de una comunidad insumisa. Así que es lo que está sucediendo. Y en su libro muestra cómo los que menos se pensaba que podrían ser gente revolucionaria eran los protestantes, los misioneros protestantes, porque cuando tenían que esperar 2 o 3 días para poder enterrar a un muerto, hombre, ya pasaban a ser parte de la disidencia y de una disidencia combativa cuando estaba bien informada. Ese es el desafío que sigue estando ahí hoy, porque sigue siendo un desafío para los evangélicos de hoy en España. Pero como digo, se ha visto su riqueza, su posibilidad con la llegada de los inmigrantes. Porque claro, está esta iglesita de 30 ancianitos españoles acostumbrados a que los traten como... Y entonces llegan 10 ecuatorianos, 10 colombianos, y se sienten invadidos. A menos que, digamos, hagan lo que dice el Nuevo Testamento que hay que hacer, busquen ser uno por encima de todo, a menos que hagan eso, pronto se dividen. Pronto se dividen. Y ha habido, tristemente, divisiones. Cosa curiosa, los evangélicos latinoamericanos que vienen tienen mucho más sensibilidad para usar la televisión y la radio que los españoles, porque los españoles se han visto siempre un poco como minoría, ¿no? Está cambiando, gracias a Dios. Y para el futuro tienen que
seguir cambiando, ¿no? Entonces, claro, para las iglesias la inmigración ha sido un desafío tremendo y sigue siéndolo. Para el país, la inmigración ha sido un desafío tremendo y las iglesias pueden ayudar en la respuesta a ese desafío. Ya está sucediendo en España. Las iglesias están ayudando en la respuesta al desafío de la presencia migrante. Sí, las cifras de migración y particularmente ahora también con la migración climática, ¿no? Gente que escapa de desiertos, inundaciones, huracanes y bueno, y después también de crisis políticas, están vaticinando que puede haber hasta 200 millones de personas movilizándose para el 2050. Crítica la situación, ¿no? Pero bueno, aquí Samuel le comparto, combino un par de preguntas porque se nos va acabando el tiempo. Y es un poquito este contraste. Yadira pregunta, pinta un poco el cuadro. Usted que ha estudiado tanto la historia del Evangelio, ¿cómo podemos contrarrestar las ideas de mega iglesias, activismo, juicio y jerarquías de poder en el día a día? Y en contraste, junto a la pregunta de Carmen, Carmen dice, ¿qué características debería tener el liderazgo de los discípulos de Jesús hoy? Entonces, frente a estas expresiones jerárquicas de poder en la iglesia, ¿cómo debe ser el liderazgo de los y las seguidoras de Jesucristo hoy? Yo tuve el privilegio de colaborar en el comentario bíblico latinoamericano, el comentario que editó René Padilla, y que ahí veo que lo tienes. Muy bien. Sí, muéstranoslo bien, que no se ve con claridad. ¿Ahora? A ver. ¿Ahí? No, un poquito más. Se ve nublado. A ver. Acércalo más. Se ve nublado. Creo que es por la función de Zoom. Sí, se ve nublado, no sé, es por esta, a ver, pero siga nomás, yo lo muestro ahora. Ya. Bueno, es una hazaña editorial conseguir que más de 100 personas escriban. Tuve el privilegio de escribir los comentarios de primera y segunda de Pedro. Y una cosa que me desafió de nuevo y me hizo pensar tanto es esas exhortaciones que hay en las epístolas de Pedro a que los pastores no sean manipuladores de la congregación, a que los pastores sean siervos, modelos de servicio, a que no cedan a la tentación de actuar como si fueran dueños del rebaño. Ese desafío está presente, sigue estando, estaba en el siglo I, solo que no nos hemos dado cuenta siempre, porque a lo mejor lo hemos leído aún sin querer, con ojos más bien colonialistas, ¿no? No nos hemos dado cuenta qué desafío que es. Pero la iglesia está llamada a ser la presencia del reino de Dios entre los seres humanos. Sigues siendo verdad, solo que ahora está por todo el mundo. Y está gracias a la obediencia de los que se tomaron en serio el llamado del Señor. Y gracias a ellos está. Y hemos de continuar
dándonos cuenta que Dios actúa en la historia y Él tiene la última palabra. Y tener fe en Él es eso, es darnos cuenta que Dios actúa en la historia. Y quizá va vinculado con ese comentario, un par de comentarios más. Pregunta Rafael Torres, aquí: anticatólica, anticomunista, antiecuménica, anti-LGBT, ¿cómo superar estas polarizaciones? Y la junto con la pregunta de Álvaro Escobar, que dice: en una América del Sur convulsionada por movimientos sociales y una revolución que está motivada por injusticias sostenidas, un abandono de la historia, destrucción de patrimonio, ¿cómo podemos hacer y ser iglesias del reino en nuestras queridas patrias donde Dios nos llamó a servir? Entonces, frente a las polarizaciones, las revoluciones, ¿cómo ser pueblo de Dios en medio de todo esto? De eso se trata. Exactamente de eso se trata. ¿Qué significa ser pueblo de Dios hoy, en el siglo XXI, en nuestra América Latina? Es el desafío a que exploremos. Y en ese desafío, en respuesta a ese desafío, hay tentaciones contra las cuales tenemos que estar en guardia. Y nos damos cuenta que podremos estar en guardia si nos alimentamos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Primera y segunda de Pedro, donde se nos dice con tanta claridad que los pastores no deben sentirse y actuar como dueños del rebaño. Entonces, esa tentación de ser dueños del rebaño está ahí. Sí, bueno, hay que leer la palabra de Dios. Hay que leer la palabra de Dios y darnos cuenta que hay que explorar qué significa no ceder a esa tentación. O sea que yo, cuando me encontré con todo lo que Pedro dice en sus epístolas sobre el seguimiento a Cristo y la tentación de sentirnos dueños del rebaño, lo que está es desafiándonos a leer la Biblia conforme a las preguntas de nuestro tiempo y a recordar que quizás nunca fue la intención de Dios que su pueblo fuese declarado religión oficial por Constantino. Que quizás ahí había una ruptura, un mal entendimiento del propósito o una lectura. Y creo yo que Dios va renovando a su iglesia y como te digo, esta pequeña iglesita de 30 personas acostumbradas a vivir como una minoría perseguida y que de repente no saben qué hacer cuando les llegan 20 inmigrantes, están descubriendo la grandeza, la riqueza, la diferencia del reino de Dios y de tomárselo en serio. Y resulta que Pedro, que nos habla tanto del asunto, es quien nos habla también del sufrimiento de Cristo. Esas cosas van unidas. El tema del sufrimiento es un tema clave en las epístolas de Pedro y es en relación con eso que hemos de leer sus referencias a no tratar de ser dueños del rebaño. Van conectadas una cosa con la otra, evidentemente. También va conectada esta pregunta. Tendremos tiempo para esta y un comentario final.
Un peligro que veo en Brasil, dice Paulo Roberto, es que la iglesia se ha vuelto tan poderosa que Dios se ha vuelto innecesario. Entonces tenemos que preguntarnos qué clase de iglesia no prescinde de Dios. ¿Qué será una iglesia que reconozca que no lo que usted está hablando de su verdadera identidad? Justo eso es lo que estoy tratando de decir, que quizás necesitamos una relectura que nos ayude a ver que la intención de Dios al crear un pueblo era, la hemos entendido mal, y que en ese malentendido ha jugado un papel importante la cuestión constantiniana, el hecho de que la Iglesia abrace su papel como poderoso, como un poder más en el reino, un poder político y social, y que entienda mejor que el propósito divino era bendecir a todas las naciones por el llamado a Abraham, por la elección de alguien que va a ser de bendición, pero para ser de bendición va a tener que ser fiel al propósito divino y va a tener que ir entendiéndolo en cada generación. Ese es el desafío. Y ya entonces, para cerrar, antes de un anuncio final, volviendo así al tema de esta conversación, mirar a Jesús con ojos latinoamericanos. ¿Algún comentario final de ánimo para los que estamos aquí procurando seguir en ese camino del cual usted habla? Bueno, yo diría, si nos tomamos en serio nuestro papel como iglesia, presencia de Dios, del reino de Dios en el mundo, estaremos explorando, encontrando las respuestas. Eso nos toca ahora. Y algunos se dan cuenta y hay teólogos que lo han explorado. Interesante es, por ejemplo, he estado releyendo, aquí se ha publicado una edición especial del librito de Bonhoeffer, de las cartas de Bonhoeffer a su amigo Eberhard Bethge. Bonhoeffer, importante, una persona importante, un líder luterano de alto vuelo, pero que se opone al nazismo. Y entonces, leyendo de nuevo la teología de Bonhoeffer, y un aspecto, eso es interesante, un aspecto devocional, porque él tiene ese libro, Vida en Comunidad, el libro más bonito, es sobre la vida devocional. Hay que ver qué lectura desafiante que nos propone. Entonces esa teología de Bonhoeffer, ese Bonhoeffer que nos suena revolucionario, es porque está releyendo en la prisión. ¿Y por qué está en la prisión? Por oponerse a un régimen que había endiosado a Adolf Hitler. Y entonces él está haciendo teología ahí, en la prisión. Y de nuevo vemos la riqueza de esa teología, el desafío también de esa teología. Y creo que tenemos que estar abiertos a darnos cuenta que una persona como Bonhoeffer, a quien algunos consideran un hereje terrible, un liberal tremendo, resulta que no. Son gente que está siendo más fiel al reino de Dios y está sufriendo por eso.
Samuel, no podemos agradecerle lo suficiente. Sabemos que es un esfuerzo estar entregándose, compartiendo, sumándose a esta conversación. Le agradecemos profundamente como SETI, como Comunidad de Estudios Teológicos Interdisciplinario, como Contracorriente, como amigos y amigas suyos aquí en América Latina y más allá. Así que Dios bendiga su vida y muchísimas gracias por acompañarnos. Y Beatriz tiene un pequeño anuncio. Sí, bueno, nuevamente muchas gracias por este tiempo al doctor Escobar, al equipo de SETI y a todos los estudiantes y amigos que se conectaron a esta videoconferencia. Antes de despedirme, solo quiero aprovechar para animar a los estudiantes del curso Contracorriente a seguir en este espacio de aprendizaje de 8 encuentros, reconociendo a Jesús en el camino como maestro, como siervo y como amigo. Estamos despedidos, saben dónde, cómo comunicarse con nosotros también, si tuvieran alguna duda o algún comentario sobre la conferencia. Y solo aprovecho a comunicar un par de comentarios aquí para Samuel, para que los reciba, porque de otra manera quizás no los alcance a ver. Dice Fernando Costa desde Brasil: muchas gracias por esta reflexión tan importante sobre la situación de la iglesia. Samuel, a través de sus libros, comencé a investigar sobre el protestantismo en América Latina. Escribí recientemente una obra sobre el cofundador Robinson Cavalcanti, Política, Religión y Sociedad, una contribución protestante de Robinson Cavalcanti. Usted, Samuel, y otros teólogos son una inspiración para nuevos pastores e investigadores, y creo que podemos sumar, es inspiración para todos los que estamos en el camino, en este camino de seguir a Jesús dentro de nuestros contextos. Así que muchas gracias a todos y todas, y en especial a usted, Samuel. Gracias también, que el Señor les bendiga en su trabajo y les ayude a entender qué está diciendo el Señor a su iglesia en este siglo XXI.